capítulo 13, versículo, hoy nos toca el versículo 18. Inicia: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Hermanos, ¿qué tan rápido te pones a la defensiva cuando alguien te corrige? ¿Te lo has preguntado tú mismo? ¿O ni siquiera te enojas y aceptas la corrección? En esta primera parte del versículo nos dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. En esta primera parte del versículo describe la ruina del necio. Menospreciar el consejo o instrucción, en el contexto de este proverbio, la palabra consejo o disciplina no se refiere solo a una palabra de ánimo o de sugerencia, sino a la instrucción moral y disciplina y a la disciplina formativa. El que menosprecia es una persona marcada por el orgullo y la soberbia. Cree que no tiene nada que aprender, que no ha cometido errores o que puede vivir su vida mejor que con la guía de la sabiduría. Su único error es haber creído que nunca se había equivocado. Estas personas que menosprecian el consejo simplemente se creen como el famoso apodo de sabelotodo. Ellos no aceptan el consejo, sino simplemente dicen: ¿por qué yo tengo que aceptar la corrección tuya? ¿Tú quién eres para corregirme a mí? ¿No? Entonces dice una frase que también hemos escuchado mucho: su único error fue haber creído que se había equivocado, pero pues realmente no es así. La pobreza se refiere a estos dos aspectos, material y espiritual, de este versículo que dice: el rechazo a la instrucción conduce a malas decisiones y a falta de planificación a lo que quiera hacer, lo que bíblicamente resulta en escasez o en fracaso. Esta pobreza no es solo financiera, es una pobreza de espíritu, de carácter y de recursos para enfrentar la vida. Dice la segunda parte de ese versículo: mas el que guarda la corrección recibirá honra. La aceptación de la corrección, la segunda parte de este versículo, esto implica mucho más que simplemente, eso ya lo habíamos dicho, perdón. Dice: y esto nos llevará a recibir honra en grandes honores. La honra es el resultado de una vida vivida con integridad, sabiduría y responsabilidad. Al ser moldeado por la disciplina, creces en madurez, toma de decisiones prudentes y actúas con justicia. Este tipo de vida atrae el respeto, la confianza y la admiración de los demás, lo que se traduce en honra y en mejores oportunidades y resultados. Hermanos, mi reto es dejar de ver la corrección como un ataque personal. Cada crítica constructiva, cada error que alguien te señala, es una oportunidad de oro para esquivar un fracaso en un futuro. Si tu primer impulso es justificar tus acciones, ya elegiste el camino de la soberbia y la vergüenza. El sabio agradece la crítica, mas el necio siempre la pelea. Entonces, hermanos, ese es mi reto del día de hoy. Dios los bendiga. Hermano Josué, gracias, interesante reto, ¿verdad? Y aun cuando no precisamente vamos a ir por ese camino que él está compartiendo, la verdad es que creo que es muy oportuna la puntualización que él hizo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te corrige? Y en serio, cómo me hubiese gustado ver sus caras cuando le hice esa pregunta, ¿verdad? Porque de verdad, mi amado hermano, muchas veces uno de los grandes problemas del ser humano es no reconocer o no admitir cuando se ha equivocado. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros medite en
retos como el que nuestro hermano ha compartido en esta tarde-noche. Y como bien se ha señalado, nos toca estudiar juntos Proverbios 13:18. Vayamos rápidamente a ese proverbio, hermano. Yo no sé tú. Una de las cosas que más me sorprende con respecto a los proverbios es el contraste que hace con respecto a las riquezas. Yo no sé si ya te habías percatado, posiblemente ya. Nunca se contrasta riqueza con más riqueza o bienes. No sé si tú te has podido percatar de eso. Me explico. La riqueza casi siempre se contrasta con sabiduría, humildad, integridad y rectitud, generosidad, una buena reputación, el temor del Señor, relaciones de paz y amor, y sí, solo en unas muy pocas ocasiones con la pobreza. Y cuando lo hace, lo enfatiza que es mejor el pobre con integridad que el rico con caminos perversos. Hay algo que me sorprende, hermano. En la Biblia, y estoy pensando cómo decirlo de manera cuidadosa, no vas a encontrar precisamente una ruta para hacerte rico. Es interesante que el ser humano, eso es algo que anhela, como que es muy de sí, muy de su interior. Cuando ves a los niños debatir entre ellos, una de las grandes cosas que constantemente están diciendo es: mi papá es más rico que el tuyo, mi mamá tiene más dinero que el tuyo. Yo, cuando sea grande, quiero ser millonario. Cuando sea grande, yo quiero tener. Cuando yo sea grande. Y es interesante que varios de esos fuimos nosotros. Ahora que estamos de grandes, oh, qué decepción si alguien nos hubiera spoileado el futuro. Somos pobres. Bueno, no ricos como planeábamos cuando pequeños. No sé si me explico. Pero en la palabra de Dios, no me lo tomes a mal, hermano, pero al Señor no le preocupa qué tanto dinero tienes o no. Eso no es en lo que Él pone atención. Para Dios, si tú eres sabio, humilde, íntegro, recto, generoso, con una buena reputación, con el temor del Señor bien cimentado en tu vida, con relaciones de paz y amor, entonces, para Dios, tú eres mejor que cualquier rico o cualquier millonario. Hay algunos que desafortunadamente van a argumentar: pues sí, pastor, es cierto que el dinero no da la felicidad, pero sí la resuelve. Ah, qué interesante argumento. Parece noble. Sin embargo, carece de mucho sustento. Ahora, no solo pasa estos contrastes con respecto a la riqueza, lo mismo es a la inversa. Cuando Proverbios habla de pobreza, la contrasta con diligencia, sabiduría, integridad, generosidad, el temor de Dios, y como es el caso del día de hoy, con honra u honor. Porque las cosas con las que la palabra de Dios, principalmente Proverbios, contrasta la riqueza y la pobreza, vamos, para que me entiendas lo que estoy diciendo, es como si el ser humano viera dos grandes posibilidades: ser pobre o ser rico. Y en ese ínter anhela ser rico, no anhela ser pobre.
El que es pobre no precisamente es sabio. El que es rico no precisamente, hermano, disfruta de felicidad personal, interna, familiar. No por ser rico va a tener plenitud en su vida. ¿Me estás siguiendo? Pero entonces la palabra de Dios en Proverbios te presenta otra alternativa. No huyas de la pobreza, no huyas, o más bien, no corras hacia la riqueza. No huyas de la pobreza, no corras a la riqueza. Hay un camino más sublime y es el camino intermedio. Y el camino intermedio es que no importa si eres pobre, siempre vas a poder obtener esto. Y es que no importa si eres rico, no siempre lo vas a poder tener. Y estoy hablando de lo mismo: sabiduría, humildad, integridad, generosidad, una buena reputación, el temor del Señor, relaciones de amor y paz, diligencia, sabiduría, integridad, generosidad, temor de Dios, honra u honor. Hermano, es que estas cosas que acabo de mencionar son las que sí pueden dar plenitud, pueden traer plenitud a la vida de cualquier persona. La pobreza no. ¿Por qué no? Porque sea pobre, ya lo aprendimos en una predicación, va a dejar de ser humilde. Más bien, no porque sea pobre va a ser humilde. Es una mala aplicación cuando las personas dicen: ay, esa persona es muy humilde, vive en una casita de cartón. Está muy mal aplicado el término. Porque si tú llegas y le dices: mire, pues veo su necesidad, le traje una despensa para usted y su familia, y la persona dice: ¿quién te pidió ayuda? Yo no necesito de nadie. Te está dando muestra de que humilde no es, de que tiene demasiado orgullo sobre de sí. Y el rico, por el contrario, el mismo orgullo, diferentes respuestas. ¿Tú crees que yo necesito pedirte a ti un consejo? Yo lo tengo todo, tengo el dinero, puedo comprar lo que yo quiera. ¿Ya me estás siguiendo? Es el mismo orgullo, diferentes respuestas. La palabra de Dios, hermano, los proverbios principalmente, trazan un camino hacia lo más sublime, hacia lo mejor, hacia lo que no es volátil, hacia lo que no es efímero. ¿Te acuerdas de Job? Solamente por hacer mención. ¿Qué le dijo su esposa? Había perdido todos sus bienes, pareciera que es el hombre más rico sobre la faz de la tierra. ¿Sí? No se ha atrevido a decir nada en contra de Dios. Cuando ocurre en capítulo 1 todo lo que ocurre, dice: adoro. Lo último que hizo fue que adoró. Después de haber reconocido: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y dice, después de eso, adoró. Interesante. Pero luego, después de todas aquellas situaciones tan dolorosas, su esposa le dice: ¿aún retienes tu qué? ¿Te das cuenta, hermano? Había pasado de ser rico a ser sumamente pobre. Pero entonces, ¿perdió realmente su riqueza? No, porque la riqueza, de acuerdo a la Biblia, tienen que ver con carácter, tienen que ver con conducta, tienen que ver con una forma de ser, tienen que ver con una forma de pensar. Eso es lo que hace valioso a una persona. Con todo eso en mente, vamos a ponernos en pie y vamos a leer Proverbios 13:18. Vamos a ponernos en pie y vamos a meditar juntos, ahora sí, sobre el versículo que nos ocupa en esta tarde noche. Dice:
Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, hable a nuestras vidas como lo hace siempre. Pero Padre, de un reto más profundo a nuestras vidas. Sin duda, Padre, esto choca con la percepción. Es que humanamente queremos ser ricos, pobres no. Pero aun cuando alguien adquiera la riqueza, no ostentará felicidad, tampoco paz, mucho menos plenitud. Y es que al final de la esencia de Proverbios, uno puede descubrir que tú estás más interesado con nuestra persona interior, con nuestro ser interno, que con lo externo. Porque el que es quejumbroso, aun cuando sea rico, seguirá siendo quejumbroso. Pero aquel que agradece, aun cuando sea pobre, seguirá agradeciendo. Sin duda, Padre, hay mucho que aprender en esta tarde-noche y pedimos usted hable a nuestras vidas y pedimos fortalezca nuestro ser entero. Usted conoce qué cosas y de qué cosas tenemos necesidad. Padre eterno, de verdad, háblenos. Le pedimos esto, mi Dios, y le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Quiero titular la enseñanza de esta noche, el camino hacia el honor. Pocas veces tenemos la oportunidad de hablar del honor, de hablar de la honra. Déjame tantito explicar cuán valiosa es esta condición. ¿Alguien ha escuchado de Abraham Lincoln? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Ustedes qué estudian? María la del Barrio, la India María, Cantinflas. Esas sí se lo saben, ¿verdad? Puede ser, hermanos. Abraham Lincoln fue un presidente en los Estados Unidos. Él lideró en el año de 1861 hasta el año de 1865. Es interesante, hermano, que una de las cosas que más recuerda la historia de él no es su pobreza, no es su riqueza, sino un apodo que él tenía. El apodo que él tenía era el honesto Abe. Eso llama mucho la atención, mi amado hermano, porque este varón fue un ejemplo sobresaliente de lo que hablaremos en esta tarde-noche. Este hombre demostró su honor y honestidad a lo largo de su vida, incluso en pequeñas situaciones cotidianas, lo que construyó su reputación y confianza. Y aunque no relataremos su vida a nivel biográfico, hay dos historias altamente sobresalientes. Una de ellas es que cuando él era joven, Lincoln trabajó como dependiente en una tienda en New Salem, Illinois. Una de las historias más famosas sobre su honor ocurrió cuando se dio cuenta de que accidentalmente le había cobrado de más a una clienta. Él, al darse cuenta, cerró la tienda, tomó lo que en verdad había cobrado de más, y aun cuando la mujer ya se había marchado, tenía rato, él trató y logró, aun cuando caminó muchos kilómetros, encontrar a esta mujer y regresarle lo que le había cobrado de más. ¿Cuál es la mentalidad de casi todos nosotros? No se dio cuenta. Tonto, Tonta ella.
¿Quién le manda? ¿Quién le manda a no contar y reclamarme a tiempo? No. Es que esto es importante, hermano, y es importante para Dios. Hermano, en otra ocasión, mientras pesaba té para una clienta, Lincoln se dio cuenta de que había usado un peso incorrecto, dándole menos producto del que había pagado. Una vez más, cerró la tienda y se apresuró a entregarle el té adicional que le correspondía. Y seguimos hablando de Abraham Lincoln. La historia sigue hablando de este varón. No porque era rico, no porque era pobre, sino porque fue honesto. No sé si me estás siguiendo, hermano. Esto está interesante. En este proverbio, Salomón nos advierte repetidamente que las personas que desdeñan los consejos de los demás se enfrentarán a muchas dificultades. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Usted dijo honra, honor, y ahora está hablando de consejos. Es que, mi amado hermano, te soy honesto, casi nadie logra ser honesto si antes no ha habido alguien que le instruya. ¿Qué le dices a tus hijos? Hijo, cuando puedas, quédate con el cambio. Roba, estafa, tranza. ¿Eso le dices a tus hijos? No. ¿Qué le dices a tus hijos? Usted diga la verdad siempre, ¿no es cierto? Aun cuando seas un papá muy mentiroso, de todas maneras tú le dices a tus hijos que digan la verdad siempre, ¿no es cierto, Mar? Aunque a lo mejor tú no te quedas con el cambio de las tortillas, te quedas con el cambio de más del de la gasolinera o del de, no sé, hermano. Ahora ya en el supermercado ya no se puede porque ahora te cobra una máquina y a ver cómo estafas a ese aparato, ¿verdad? Entiéndelo. No se logra ser honesto sin que antes haya habido alguien que instruye y en ocasiones corrige. ¿Me está siguiendo, hermano? Yo no sé, ¿algunos de ustedes en su infancia robó a sus padres? Estamos en confianza. ¿Alguien? Así, la verdad, pastor, me da pena, pero si me tiene que mochar la mano, pues saca la espada, hermano. No, pero ¿quién de chico? Eso pasó hace mucho tiempo, no te preocupes, ya lo pasado. Pero alguien cuando niño robó, levanta la mano, la verdad. Aquí está un pecador, 2, 3, 4, 5. Ahora sí ya todos, porque ya se atrevieron 2 o 3, pues para no sentirse mal, ¿verdad? Todos. Ahora bien, vamos, ya que estamos sacando nuestros pecados del pasado, ¿a alguien lo cacharon? Levanta la mano. La verdad, ¿a quién lo cacharon? Levanta la mano. ¿No los cacharon? Con razón siguen pensando como piensan. A la Doris la cachamos. A la Biel lo cachamos. Un día estaba haciendo una instalación ahí en la casa del hermano Luis. Yo estaba arriba de la escalera y estoy ahí con los cables jalando. No me di cuenta cuando mi hijo era una pirinola. Ahorita ya no, ahorita ya es un varón de Dios, ¿verdad? Sí, pero en aquel momento era un varón de, no te voy a decir de quién. Y entonces, hermano, yo estoy en la escalera jalando y no sé, algo me dice, voltea para allá, volteo. Y mire qué interesante la forma en la que las personas roban. Así, él hizo esto. Y entonces, y yo, ¿qué va a hacer? No puede, un hijo mío no debería hacer esas cosas. Mis hijos han crecido en santidad y honor. Toma 2 o 3 dulces. Hermano, tienes que entender, no cuenta, no es algo tan grave porque no fue dinero. Fueron cosas, ¿ok? Y toma, hermano,
Y cuando se lo empieza a guardar, le dije, ¿qué estás haciendo? Y hermano, típico cuando te cacha. Él empezó a dar vueltas como pirinola porque, hermano, aparte se estaba volviendo loco. ¿Quién le estaba hablando? ¿Y de dónde? Yo estaba arriba en la escalera, hermano. No estaba viendo que lo estaba viendo. Espero en el Señor que esa corrección que se le dio haya forjado su futuro para no volverlo a hacer. ¿Me estás siguiendo, hermano? Con Doris fue diferente. De repente le encontramos dinero. ¿Y de dónde? ¿De dónde? Doris, ¿qué pasó? ¿De dónde? No, es mío. Tuyo. No trabajas, no siembras, no recoges en graneros. No, eso es las aves, ¿verdad? Eso es las aves. Pero tú no haces nada de eso. Hasta que sale. Nos agarré de la cajita de mi abuelita de allí de la tienda. ¡Doris! Hermano, cuando menos puedo decir, hasta este momento no la hemos cachado, o perfeccionó su técnica, o esa corrección ya la forjó para el resto de su vida. ¿Sí me estás siguiendo, mi amado hermano? No es no haberte equivocado, es haberte equivocado y haber sido corregido. Y una vez que has sido corregido, no volver a cometer el error por el cual se te corrigió. ¿Te das cuenta cómo funciona? Bueno, a algunos otros nos pasó con las maquinitas, las chispas. A ti ya no te tocó eso, ¿verdad? Las chispas no, ya no. A ti otras cosas. Pero las chispas no. A ti te tocaron, hermano Josué. No, ya no. Hermano Luis. No, ni había. Tecnología no había ellos estaban resguardados, ¿verdad? Pero hermano, el mal es el mal. Y si no fue con maquinitas, si no fue con el cambio de las tortillas, si no sé, algo. Y si no en el ámbito del robo, en el ámbito de las mentiras, si no en el ámbito de las mentiras, en el ámbito de los falsos testimonios, y que es muy algo similar, o en cualquier otra área en la cual tuviste que ser corregido, se te corrigió, y por la gracia de Dios, ¿cuántos pueden decir, pastor? Me avergüenzo de muchas cosas, pero ya no las he vuelto a cometer. De verdad Dios lo sabe. ¿Alguien? Dame esperanza, ¿no? Que vale la pena que estás escuchando predicación de la palabra de Dios. Me haga sentir como que no, estamos perdiendo el tiempo. Pero hermano, ahí está la conexión. Y bien puede ser hacia otras líneas. Pero en este caso, en este versículo, la corrección tiene que ver con una sola cosa, hacia una sola dirección. Cuando después de haber recibido la corrección, iba a decir como siempre hablamos, ¿verdad? Ya, hermano, la corrección. Haber recibido la corrección, hay algo sublime que se adquiere, y eso es por lo cual alguien te da honor, te da reconocimiento, te da honra. ¿Sí me estás siguiendo, no? Entonces, desvelemos qué es de lo que estaremos hablando esta noche. Porque la corrección traza un camino sublime. Tú debes guardarla para recibir honra. Hermano, ¿cuánto vale para ti la honra? ¿Cuánto vale para ti el honor? Es que esto es importante. Estaba escuchando a un tal Yokoi Kenji, que a algunos de ustedes les gusta escuchar. Escuchan más esas cosas que la Biblia, y hasta se hacen seguidores. Yo nada más los escucho de vez en cuando, tomo 2, 3 cositas, pero yo no los sigo, yo sigo a Cristo. No necesito estar siguiendo a esas personas.
Solo me llama la atención 2 o 3 cosas que comparte. Y él, al referir que es hijo de un japonés, dice que le costó un poco de trabajo entender cuando a altas horas de la madrugada él podía pasarse un alto, pero tuvo que aprender a no hacerlo, porque su papá japonés le instruía cuando él era niño y le decía: papi, pásatelo, no hay nadie. Y él, como hombre correcto, decía: no, siempre hay alguien que está viendo. No precisamente tenía principios de Dios, pero lo que el papá le decía es: cuando este niño en su impaciencia, nadie nos ve, él simple y sencillamente decía: yo me estoy viendo. Y aun cuando vuelvo a repetir, no debería ser el incentivo, el aliciente, Dios te está viendo, ese es el ámbito bíblico, el principio de parte de Dios. Pero hermano, no te hagas. Tú sí te ves, tú sí sabes lo que estás haciendo cuando lo estás haciendo. Y a veces, cuando hemos hablado de las mentiras, ¿cómo se justifica uno? Bueno, es que era necesario, porque si no se iban a enojar, íbamos a causar un gran pleito, y mejor, pues con una pequeña mentira logramos. No, hermano, así no. ¿Cuánto vale para ti la honra y el honor? Para ese hombre japonés, el honor vale bastante. Para ti, ¿cuánto vale? Para mí, ¿cuánto vale? Como cristianos. Recuerda, hermano, entre la riqueza y la pobreza hay una condición, mejor dicho, muchas, que pueden ser tuyas y no precisamente que a Dios le interese que seas rico, ni tampoco pobre, cuando menos no en lo referente a pobreza como nivel socioeconómico, sino al asunto del alma, no precisamente quiere que sigas ahí. Pero, ¿de verdad quieres honra, hermano? ¿De verdad quieres honra? A Dios le interesa que seas sabio. A Dios le interesa que seas humilde. A Dios le interesa que seas íntegro. A Dios le interesa que seas recto. A Dios le interesa que seas generoso. A Dios le interesa, hermano, que forjes una buena reputación. A Dios le interesa que tengas temor de Dios. A Dios le interesa que tengas amor y fomentes amor unos a otros, y eso te haga mantener la paz. A Dios le interesa que seas diligente. A Dios le interesa que tengas honor y honra. ¿Qué es la honra en este Proverbios 13:18? Es que, hermano, la honra es un concepto profundo que se relaciona con el carácter, con la reputación y con la posición de ti ante Dios y de ti hacia la comunidad. Interesante. El honor tiene que ver con carácter, reputación, posición ante Dios y posesión ante los hombres. Fíjate que Proverbios capítulo 3, no sé si tú recuerdas, cuando hablamos de eso en aquel momento, decía: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y luego dice algunas cosas con respecto a un adorno, porque la misericordia y la verdad son como un adorno. Y es interesante, hermano, que más adelante dice: no solamente nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, pero dice: porque entonces, cuando tengas misericordia y verdad, hallarás gracia y buena opinión
delante de Dios y delante de los hombres. Eso es importante, hermano. Yo no sé cuántas veces tú te esmeras en esto. ¿Qué es lo que tenemos como seres humanos, en lo que batallamos? Por nuestro ego, por nuestros rencores, por nuestras rencillas, por nuestras amarguras, por tantas y tantas cosas. ¿No es cierto, hermano, que en algunos momentos y en algunos instantes de nuestras vidas nos llenamos la boca de decir, pues no me importa estar bien con esa persona, no me importa, es más, no me importa lo que piense, no me importa lo que diga de mí? Pero ve lo que dice Dios: nunca se aparatarán de ti la misericordia y la verdad, porque cuando éstas estén presentes en tu vida, hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Hermano, yo no sé cuánto te esmeras en eso. A mí me interesa tener buena opinión. Más bien, mejor dicho, que Dios tenga una buena opinión de mí. ¿Y sabes cómo se va a notar? Cuando las personas corroboran con una buena opinión. ¿Qué es lo que se dice de ti allá afuera? ¿Qué es lo que la gente opina de ti? La gente tiene una opinión cuando te conoce. Este es bien flojo. Esta es bien floja. Este es bien mentiroso, créele la mitad. Aquella es bien mentirosa, no le hagas mucho caso. Esa señora, bien chismosa. O a veces cuando se refieren a los varones, ese don es bien chismoso. Perdón, pero así lo dice la gente. Parece... lo dijo la hermana, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo a nuestro alrededor la gente sí llega a conocernos? No sé si me estás siguiendo, pero la gente sí llega a conocernos. ¿Cómo rebatimos eso? Cuando decimos, es que yo no soy monedita de oro para caerle bien a... No, sí es verdad que habrá gente que no va a tener mucha afinidad a ti, no precisamente le vas a caer bien. Hay gente que pues va a inventarse cosas referente a ti. Pero vamos a pensar que tu círculo es de 10 personas que sí te conocen. ¿Qué opinión tienen esas 10 personas que sí te conocen? Si 9 opinan cosas negativas de ti, es que sin duda tienes áreas negativas en ti. Ya me estás siguiendo, hermano. ¿Cómo nos describimos nosotros a nosotros mismos? Vamos a decir, no, yo la verdad tengo que reconocer, sí soy bien flojo. ¿Eso opinamos de nosotros? No, nosotros nos vamos a echar flores. No, yo soy bien trabajador, yo le echo ganas, yo me esmero, yo me esfuerzo. Nos echamos flores. Pero regresemos a esta palabra honra, honor. Honor, honra, tiene que ver con 3 cosas que deberíamos tú y yo procurar todo el tiempo. Primera cosa, carácter. Y no que digan, ese es bien enojón, tiene su carácter. No, eso es, cuando la gente dice eso, se refiere al temperamento. Cuando nos referimos al carácter, tiene que ver, mi amado hermano, con la entereza para enfrentar la vida, la habilidad y la capacidad para desafiar los retos que vienen delante. Si viene una tragedia a tu vida, ¿te vas a dejar caer? No, generalmente dices, tengo que salir adelante. ¿Sabes qué es eso? Eso es carácter. Esa determinación para seguirle echando ganas, porque no podemos quedarnos derribados o tirados. Reputación, posición ante Dios y ante la comunidad. Vamos a ir entendiendo esto, hermano. Las personas que aceptan la corrección de los demás mejoran su educación, son más eficientes en todo lo que hacen y crecen mucho más espiritualmente. Entonces,
como a Dios le interesa más que seas rico, más que seas pobre, que seas honrado, honor y una implicación y conexión honesto, aunque son palabras similares, cada una tiene su lugar, por eso se pronuncian diferente y tienen definiciones diferentes, aunque similares, pero están conectadas. Qué interesante es que Dios ha trazado una línea para que tú puedas obtener honor, para que tú puedas tener honra. Y ese es el camino de la corrección. Por eso decía que bien apuntado y bien atinado el reto de nuestro hermano Josué. Cuando alguien te corrige, hizo él esa pregunta, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien te corrige, mi amado hermano, ¿cómo reaccionas? En los trabajos, a los de cierta época, se nos puntualizaba cierta corrección, esto no está bien, ¿y qué decíamos? Está bien, ahorita lo arreglo, yo lo corrijo, no se preocupe, gracias. Y vamos y lo corregimos. A las nuevas generaciones les dicen esto no está bien, se ejecutó mal, se aterrizó mal, no se logró. ¿Qué hacen las nuevas generaciones? Voy a ir con mi sindicato para que me defiendan. ¿Cómo? Con recursos humanos. Con recursos humanos. El hermano bien que sabe, ha usado mucho el recurso humano. No. Pero, hermano, voy a presentar mi queja. O hágalo usted. O simple y sencillamente, si no quiere, renuncio. Y luego le cae el 20 que se va a ir sin nada. No, mejor córrame. Porque si no, se va a ir sin nada. Hermano, la ruta para tener honra, de acuerdo a este Proverbios, es la corrección. A veces llegamos a pensar que cuando nosotros saliéramos del nido, cuando saliéramos de la casa, cuando creciéramos, o el argumento, cuando ya estuviéramos grandes, nadie se iba a atrever a corregirnos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los que son corregidos generalmente son los inmaduros, los niños, los adolescentes, pero un adulto no. Sin embargo, cuando leemos la Escritura, cuando leemos la palabra de Dios, el camino de Dios que traza para el honor siempre está asociado a la corrección. Y Proverbios dice que una persona sabia es la que escucha cuando se le está corrigiendo, no lo toma personal, no lo toma tan a pecho, sino que recapacita con verdadera madurez diciendo, si lo que la persona me está diciendo es para que yo madure, para que yo cambie, para que yo mejore y todavía para que sea más agradable delante de Dios, entonces voy a escuchar lo que me está diciendo. Voy a atender lo que me está diciendo. Es verdad, a los niños se les dice en Proverbios, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Tenemos hay un chascarrillo que generalmente se hace en las canchas. Hemos compartido que uno de los deportes que nos gusta practicar como familia es el frontenis. Y es chistoso que cuando hay más jóvenes y están jugando, los que ya llevan más tiempo, con tal de que el nuevo practicante, el nuevo jugador, no se desanime, cada vez que le pega mal, el de más tiempo para animarlo le dice, muy bien, lo hiciste bien, a la otra sale. Lo cual es una contrariedad, porque si la regó, ¿cómo le aplaude diciendo que lo hizo bien? No sé si me está siguiendo. Pero no falta el sarcástico que dice, ¿cuál? Lo hizo mal, no le digas mentiras. Va a crecer creyendo que lo hizo bien. Si todo el tiempo le aplaudes, él va a creer que de verdad lo hizo bien y así va a jugar. Mejor dile, lo hiciste mal, esta es la forma de hacerlo mejor. No sé si me estás siguiendo. Ahora, ya como grandes, como adultos, ¿a ti te gustaría de verdad que toda la vida te endulcen el oído
no te corrijan nunca, que no adquieras honra y por tal motivo no seas sabio. ¿De verdad te gustaría eso? Que siempre te estén dando un aplauso, una palmada en la espalda cada vez que te equivocas. O que directamente te digan, hey, te equivocaste. Por ese camino no es. Pero mira, puedes hacerlo de esta manera. ¿Cuántos dicen, pastor, la verdad es que ya viéndolo así, yo sí quiero madurar, yo sí quiero ser sabio, yo sí quiero tener honor delante de Dios? A mí, si no me gusta que me corrijan, a partir de hoy voy a dejar que me corrijan. Nadie. Ah, ya. Ok, ustedes tres me regresan la fe en la humanidad. Ahora, vamos a Deuteronomio 5:16, porque es curioso. Es curioso. Esto es muy curioso. La palabra honra en Proverbios 13:18 es la misma palabra honra en Deuteronomio 5:16. Pero ve el curioso caso que mientras Proverbios 13:18 dice, mas el que guarda la corrección recibirá honra, ve cómo lo dice en Deuteronomio 5:16. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es muy interesante porque acá en Proverbios está diciendo, el que guarda la corrección recibirá honra. Y en Deuteronomio dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo cual me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿quiénes son los primeros que en esta vida nos corrigen? ¿Y qué es lo que Dios pide que hagamos con ellos? Es interesante honrarlos. Ahora, ¿cuántos cuando eran jóvenes? Ya dijimos, son cosas que ya quedaron en el pasado. Vamos a desenterrarlas un poquito, un ratito nada más, luego las volvemos a enterrar. Cuando tus papás te corrigieron, ¿cuántos dijeron, gracias papá, gracias mamá, sé que lo hacen para mi bien? ¿Quién hizo eso? Bueno, ya ustedes saben de este programa y lo van a entender. Si dijiste gracias papá, gracias mamá por corregirme, serías como la Bibi de esa familia. No sé si me estás siguiendo. Pero, ¿quién da gracias porque se le corrige? A ver, vamos, ya. No solamente no recibiste así la corrección. ¿Cuántos se fueron un pasito más? Le contestaban a sus papás cuando sus papás le estaban corrigiendo. No puedo creerlo. Si tienen buena cara, parece que tienen una carita de ángel. ¿Cómo es que llegaron a ese punto? Ok, ya, les contestaste. ¿Cuántos? Se va subiendo de nivel. No solamente les contestaste, lo guardaste aquí y hasta les deseaste el mal a tus papás. La verdad. ¿Alguien se atrevió a decirle groserías aquí? No verbal, pero aquí. ¿Alguien? No pues, hermanos. Eso fue antes, ¿verdad? ¿Verdad que sí fue antes? No me asustes que eso todavía pasa el día de hoy. Ahora te he llevado a una emoción muy interesante para rematarte en una muy trágica. Varios de nosotros ya nos tenemos a nuestro papá y a nuestra mamá que nos corrigieron. De repente no se te antoja cuando te has equivocado que papá y mamá estuvieran
porque aunque te darían un buen jalón de orejas, te ayudaría a enfrentar lo que tienes delante. ¡Ah! Pastor, ¿por qué nos hace eso? Bueno, solamente para que entiendas que en ese momento no comprendimos cuán necesaria era la corrección, pero con el paso de los años entendimos que era importante y que era necesaria. ¿Y qué le decimos a nuestros hijos cuando nos contestan o cuando se enojan con nosotros? ¿Qué le decimos? Ya estarás en mis zapatos. Y un día, a todas las cosas que yo te digo que no, y quisieras que te dijera que sí, un día vas a estar haciendo lo mismo con tus hijos, les vas a estar diciendo que no. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en la medida en que le corriges y le corriges y le corriges y le corriges y le corriges, o que nos corrigieron y nos corrigieron y nos corrigieron, ¿sabes qué es lo que estaban haciendo nuestros padres? Estaban esculpiendo en nosotros carácter. Estaban dándonos forma, porque éramos como un diamante en bruto. Éramos como una piedra sin valor. Éramos posiblemente como oro, pero en su estado natural, en piedra, en roca. No vale tanto, más cuando ha sido procesado y ya tiene el metal valioso, el preciado metal, ya en lingotes de oro. Pero mi amado hermano, eso fue a través del tiempo. Alguna vez, y eso si no ha pasado, no quiero que hagas sentimiento, pero alguna vez tu papá o tu mamá te abrazaron y te dijeron: hijo, estoy orgulloso de ti. Todo lo que has mejorado, todo lo que has cambiado, todo lo que has logrado. Estoy orgulloso de ti. ¿A alguien su papá se lo dijo, su mamá se lo dijo? Sí. Pero sabes, eso se logró por corrección, tras corrección, tras corrección, tras corrección. ¿Y sabes cuál es el honor que ellos te están dando? Que te digan eso. Felicidades. Qué bueno que eres una mejor persona. Qué bueno que lo entiendes. ¿Cuántos ahora ya platican con los viejos? Y no lo digo despectivamente, sino con mucho respeto. Papá, mamá, ¿se acuerda ya cuando andábamos en el río, cuando andábamos en la milpa? Y risas, papá. ¿Se acuerda cuando me dio vara? ¿Se acuerda cuando sacó el cinturón? ¿Y se acuerda cuando me dejó todo el cable marcado en toda la piel? Y aunque cuesta trabajo, ¿qué le decimos? Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias a esas correcciones ya no volví a robar. Gracias a esas correcciones ya no volví a mentir. Gracias a esas correcciones hoy soy una persona de bien. Gracias a esas correcciones soy un trabajador ejemplar. Gracias a esas correcciones cumplo. Y no tendrían nada de qué culparme en mi trabajo, porque me conduzco con honorabilidad. Hermano, los padres son quienes culpen en nosotros el camino hacia el honor por medio de la corrección. El carácter que tenemos hoy, la entereza, la tenacidad para enfrentar la vida, fue gracias a nuestros padres, muchas veces. Y no precisamente ellos todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron profesores bien estrictos cuando eran más chicos? Había profesores bien barcos que hasta con una lanita te pasaban. Algunos mañosos en la universidad llevaban su botella para el profesor y los pasaban. Pero había profesores insobornables y bien enérgicos.
¿Cuántos de ustedes tuvieron uno así? Levante la mano. ¿Y cuántos recuerdan las enseñanzas de ellos? No solamente tus papás contribuyeron, los profesores contribuyeron, ese tipo de profesores estrictos. No solamente ellos, hermano, a veces algún vecino, algún familiar, algún conocido, alguien que te veía en la calle y de repente te decía: ¿qué estás haciendo a estas altas horas de la noche, mijo? Váyase para su casa, si no le voy a decir a su papá. Viejo, no sé, metiche, y te enojabas, pero te estaba corrigiendo y bien enojado, pero llegabas a tu casa y no, resulta que no te acusaron, pero te corrigieron. ¿Sabes? Que aunado a todos ellos, el trabajo de un pastor generalmente tiene que ver con eso: corregir conductas, corregir actitudes, corregir aquellas situaciones que no precisamente te van a hacer bien. Algunas veces vas a sentir como una llamada de atención, pero mi amado hermano, estamos tratando de forjar en ti carácter, buena reputación, una buena posición delante de Dios y una buena posición delante de las personas. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque al final del día, ¿quiénes somos? Se quedará mucho más grabado en la mente de las personas que lo que tuvimos o no, hablando de bienes materiales. Cuando tú y yo muramos, nadie va a recordar el auto que manejábamos, las casas, bienes que hayamos logrado o no, pero sí van a recordar: ese señor, esa señora, ese joven, esa señorita. Mis respetos. Siempre dijo la verdad, siempre se mantuvo con integridad, siempre fue honesto, siempre fue sabio. ¿Y sabes qué es lo que más van a recordar? Esa persona enseñó a Jesús en su vida. Y eso, mi amado hermano, eso es lo más vital. Eso es lo más valioso que podemos tener. Reflejar a Jesús en nuestras vidas. La gente a nuestro alrededor está cansada de violencia, de agresión, de pleito, de desquite, de venganza. Pero cuando conocen a un cristiano deberían decir: esas personas son diferentes. Y que ellos resalten: la diferencia tiene que ver con la persona a quien ellos aman. Y ellos aman a Jesús y su conducta enseña a Jesús. Ahora, el camino hacia el honor, según el versículo que tenemos delante, es aceptar la corrección y la reprensión. Ahora es fácil, ahorita con 2, 3 ejemplos nos reímos. Pero ¿qué si se te dijera directamente: hiciste esto y estuvo mal? La mayoría de las veces, ¿sabes qué es lo que causa? No gratitud. ¿Qué causa, hermano? Molestia. ¿Por qué? ¿Qué se mete? ¿Qué le importa? Usted siga con yo he escuchado mucho esa respuesta cuando le están corrigiendo a alguien. ¿Y usted qué? ¿Quién le llama? ¿Quién le llama? Sea hombre o sea mujer. Métase en sus asuntos. Es como la frase más: usted métase en sus asuntos, no se meta en los asuntos de los demás. Eso da muestra que no te gusta ser corregido. Pero de acuerdo al versículo, eso demuestra que tú no quieres adquirir honor. ¡Wow! Entonces, hermano, para poder aceptar la corrección, ¿qué necesitamos para poder aceptar la corrección? Ser humilde. Humildad. ¿Se necesita humildad para escuchar a los demás? Especialmente cuando señalan nuestros errores. En lugar de estar a la defensiva,
escucha y toma en cuenta los consejos. Fíjate qué es lo que dice Filipenses 2:8 con respecto a nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Filipenses 2:8 dice acerca de nuestro Señor Jesús, que se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero luego dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi amado hermano, si alguien podría dar esta respuesta, no sé si te suene. No sabes con quién te metes. ¿Te suena? Esa frase que todo el mundo usa, no sabes con quién te metes. Y bueno, fuera de que de verdad sea una persona con poder o funcionario, no sé, raras veces ocurre, pero no sé cómo que la gente se envalentona usando esa frase. No sabes con quién te metes. Te lo digo bien, si alguien pudo haber usado esa frase en esta vida fue nuestro Señor Jesús. No sabe con quién se mete. Pero en la cruz del Calvario Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El que pudo haber clamado por una vasta legión de ángeles para acabar con todos aquellos que lo estaban crucificando, mi amado hermano, no lo hizo. Porque voluntariamente se humilló. Las definiciones, hermano, de humildad tienen que ver con agachar la cabeza o bajarse. Parece que no se entiende mucho. Pero imagínate, Abdi, pásale para acá. Imagínate que Abdi, chamaquito que parece como de 30 y tantos, pero tiene 13, hermano. Es un bebé de su mamá, mío. 13 años. Si él, imagínate que no tenemos parentesco, que no soy su papá, pero él me dijera, hermano, usted se equivocó, el otro día hizo esto y esto, y no estuvo bien. Humildad en aplicación, que es agachar la cabeza, no es básicamente ponerte en el piso y pedir perdón, no, es muchacho, tengo que reconocer, tienes razón, yo me equivoqué, gracias muchacho. Esa es la condición de humildad, es agachar la cabeza, como de reconocer, como de vergüenza, como de, no sé si me estás siguiendo, de admitir el error. Pero recuerda, lo que generalmente pasa es, ¿y tú qué? ¿No tienes asuntos con qué ocupar? ¿No te acuerdas el otro día que tú estabas con tal persona y también hiciste lo mismo? ¿Por qué me vienes a corregir a mí? Eso es orgullo. Humildad es, muchacho, tienes razón, me equivoqué. Y mira, la verdad tengo que reconocer, joven, pero maduro, yo lo arreglo. Gracias por decirme. Esa es la actitud de la cual está hablando Proverbios. ¿Me está siguiendo? Otra vez, vuelvo a repetir, se dice fácil, ¿no es cierto? Esto es fácil, se dice fácil. Hacerlo, y tú en lo personal, en lo más profundo de tu ser, tú vas a saber que es verdad cuando alguien te está corrigiendo. Pero ahora te la cambio. ¿Y qué si quien te está corrigiendo es tu enemigo? O una persona que te cae mal.
O una persona de las que dices, yo ni lo fumo. Como si fumaras. No, espero que no lo hagas. Ya me sigue, hermano. Para poder recibir corrección, hay que estar listo de ser humilde. Ser humilde es agachar la cabeza cuando uno sabe que se ha equivocado y agradecer la corrección y la puntualización que se le está haciendo. ¿Ya somos lo suficientemente sabios para no ser corregidos? No, hermano, no, todavía no lo hemos alcanzado. Todavía necesitamos ser corregidos en uno u otro aspecto, en uno u otra área. Todavía necesitamos ser corregidos. Hay que ser humilde. Ahora, no solamente se requiere ser humilde, también ser sabio, porque solo en la sabiduría puede venir el crecimiento. Hermano, para aprender y crecer necesitas reconocer que no lo sabes todo. Eso necesitas reconocerlo y que siempre hay oportunidad para mejorar. La verdad es que, hermano, una de las cosas que a mí más me gusta es seguir aprendiendo. Cuando, hermano, yo llevo 23 años de estar sirviendo al Señor. Conozco un montón de cosas y aún así, cada vez que se abre un curso para pastores, estoy en primera fila. Les había mencionado y ustedes habían notado que salgo cada noviembre para la capacitación pastoral en León. Este año no va a haber, se cambió para abril del próximo año, si Dios nos concede vida. Ahí voy a estar. Y sabes, mi amado hermano, cada vez que se están dando todas esas exposiciones, enseñanzas, capacitaciones, uno tiene que estar. Yo estoy tomando apuntes, yo estoy tomando notas, yo estoy aprendiendo. Muchas veces, en muchas de esas enseñanzas, llego delante del Señor y le digo, Señor, gracias por corregirme. Y hermano, qué tremendo cuando en un evento se hace la invitación y todos terminan de rodillas. Ahora imagínate lo mismo pero con puros pastores. ¿Sabes por qué? Porque no lo sabemos todo. Porque necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir reconociendo que todavía necesitamos aprender más de cómo honrar y glorificar al Señor, cómo servir mejor a la gente de Dios, ustedes. Y aún cuando las circunstancias no fueran las más favorables, de todas maneras toma conciencia y aprende lo que debas. Por último, carácter. El honor en Proverbios no es un reconocimiento superficial, sino un reflejo del carácter. Atender la reprensión demuestra que su integridad es más importante que su orgullo. Eso gana el respeto de los demás y la bendición de Dios. Ve Juan 12:26 rápidamente. Juan 12:26. Ve lo que dice. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿le qué? ¿Le qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Ah? A cada uno de los que somos sus hijos, siempre y cuando le sirvamos. Claro, porque si es algo que debe tener un lugar relevante, el servicio a Dios.
el servicio a Dios, pero es importante que Dios está diciendo que Él va a honrar. Si te das cuenta, hermano. Y créeme que pareciera que es una ley. ¿Te acuerdas de Mateo 7:12? Mateo 7:12 es uno de los versículos que presenta la regla de oro. Y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En esencia, si tú honraste a tu papá y a tu mamá, cuando tú seas padre, tú vas a ser honrado por tus hijos. Y luego, sin importar si tienes hijos o no tienes hijos, si tú estás adquiriendo la corrección, Dios te va a honrar a ti. No sé si me estás siguiendo. Y ese reconocimiento de parte de Dios por tu carácter, por tu conducta. Contrario a todo esto, simplemente el versículo en Proverbios 13:18 ha comenzado diciendo, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Es decir, no solamente no va a ser reconocido, no va a tener honor, posiblemente ni siquiera recordado, pero mayor que eso va a tener pobreza y va a tener vergüenza, porque menospreció ¿qué? El consejo. Hay mucha gente en estos días que eso es lo que tiene. Hay un varón en el lugar a donde vamos nosotros a jugar, 78 años, un hombre que lo tuvo todo, platican las historias. Tuvo una empresa, tuvo bienes, tuvo grandeza, tuvo riqueza. Solo una condición lo acompañó todo el tiempo. Lo que más despreció y aborreció toda su vida fue que le corrigieran. Y sabes, hermano, se quedó solo, su mujer lo dejó, sus hijos agarraron la misma escuela. Un día a uno lo mataron, al otro lo encarcelaron, el día de hoy está en la cárcel. Y este varón, uno trata de hablarle de Dios, ¿y sabes cuál es la respuesta? Tú a mí no me digas nada ni te metas en mi vida, yo no necesito. ¿Sabes? Que en sus 78 años, viejo, peleando con todo el mundo, agresivo con todo el mundo, perdiendo todo lo que su empresa le había dado, y hoy, de verdad, hermano, literalmente vive de lo que puede limosnearle a 2 o 3 malos amigos que todavía le quedan, y los que lo procuran lo dicen con todas sus letras, nos da lástima porque no tiene nada. Cuando pienso en este texto, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, la Biblia no se equivoca. Y es muy duro ver a ese hombre, porque literalmente cada vez que alguien, es más, yo me he acercado no solamente para hablarle de Dios, pero amigablemente le he dicho, de verdad no te puedes dar cuenta, vamos a hablar bien, tranquilo, no te enojes, vamos a hablar bien, de verdad no te das cuenta que necesitas. ¿Y sabes cuál es la actitud? Yo me voy a morir sin pedirle nada a nadie, porque no los necesito.
Y es más, ni siquiera te estoy pidiendo tu opinión ni tu consejo, por muy pastor que seas. ¿Qué tiene que pasar, mi amado hermano, para que si todavía tienes esos brotes de agresión, molestia, enfado, de desafiar a quien te está corrigiendo, cómo puedes entender que lo que Dios quiere es que tú tengas honor y vas a ser reconocido y vas a tener honor porque, mi amado hermano, eres humilde para recibir los consejos? Y en todo caso está más asociado con Jesús de lo que te imaginas, porque Él fue humilde y bien pudo haber acabado con sus enemigos, pero si lo hubiera hecho, ni tú ni yo estaríamos hoy reunidos, porque la salvación no existiría. El honor, mi amado hermano, no se consigue evitando los errores, sino demostrando la humildad y la sabiduría necesaria para aceptarlos y aprender de ellos. Las personas que voluntariamente están abiertas a recibir la corrección y las instrucciones de los demás se van a esforzar por hacer las cosas bien y al final acabarán siendo recompensadas por el buen trabajo que hacen. De la historia que te refería de Abraham Lincoln, ¿sabes cuántos años han pasado después de su muerte? 160 años. Y todavía la historia recuerda a Abraham Lincoln como el honesto Abe. No recuerdan si fue rico o fue pobre. Hermano, las cualidades de carácter son las que trascienden y te hacen ser una persona dulce, amigable, tierna, que se disfruta estar. A ti mismo te consta que cuando hay una persona no grata, ¿qué dicen? Vámonos, ya bien. El consejo es: no seas tú ese alguien de quien se aleje. Que seas alguien con quien todos quieren estar y a quien todos quieren escuchar. Porque ese es un distintivo del carácter de Jesús en tu vida. Esa honorabilidad en Cristo se puede lograr. Señor Dios y Padre amado, gracias, Padre, por la enseñanza de esta tarde-noche. Hay mucho que aprender de pasajes como estos que nos confrontan y que nos retan. Y Padre, de verdad, no siempre estamos listos y prestos para atesorar todo esto. Pero Padre, hoy sí nos pone a pensar mucho cómo reaccionamos cuando alguien nos corrige. Oh Padre Santo, tú estás muy interesado en que tengamos honor. Y hoy hemos aprendido el camino hacia el honor. Eso vale mucho más. Bendito Señor, si hay alguien que se está esforzando por alcanzar más bienes en esta vida, que esta enseñanza pueda ser de ánimo. Si lo va a seguir buscando, que lo busque, pero que eso no es lo más preciado. Lo más preciado es ser un hombre de honor, una mujer de honor. Un hombre o una mujer que tienen honra. Primero dándole honra a sus papás, después vivenciándola como un resultado y una respuesta, como un premio de los hijos a nosotros. Pero lo más sublime es cuando tú, desde lo alto, das honor a los que caminan en integridad, en el temor de ti. Ayúdenos, Padre Santo, a atesorar esta enseñanza y guardarla en el corazón. Nos dejamos en sus benditas manos y bendiga esta invitación, Padre Santo. Todos orando, nadie viendo, puestos en pie. Oh, hermana, si Dios ha hablado a tu vida en alguna área, ¿por qué no doblas tus rodillas y llegas delante del Señor y le dices: Señor, yo quiero tener esa honorabilidad, yo quiero tener ese honor?
que tú puedas honrarme. Pero sí es necesario que yo cambie esas actitudes de recibir el consejo, recibir la corrección. Sin duda, dame la capacidad de apreciar. No ver como un enemigo a quien me corrige. Y mire que algunas veces nos van a corregir no con la mejor actitud, pero que sepamos reconocer y que le digamos: Señor, aun cuando la gente me corrija no con la mejor actitud, yo quiero saber si de lo que me están corrigiendo es puntual. Entonces, Señor, yo solo quiero corregirme. Amén. Dios te bendiga. Y que de alguna manera yo pueda aceptar la corrección. Que el Señor nos ayude, hermano, a retener esto en el corazón, a cambiar, a mejorar, a modificar. Señor Dios y Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos has dado de llegar delante de ti, de tu bendita presencia, atesorando, aprendiendo, entendiendo. Gracias, 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 gracias. Gracias, Padre Santo. Hay áreas, cada uno de nosotros sabe, que nos enlistemos hacia el camino del honor, no hacia el camino de la pobreza y la vergüenza. Nos dejamos en sus manos y gracias, Padre, gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, el Señor les bendiga, pueden tomar sus lugares, Dios les bendiga a los que nos están siguiendo en la transmisión y los que nos verán más tarde, que esta enseñanza pueda ser de bendición y edificación a sus vidas. Saludos.